Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una gran bienvenida. Espero que se sientan como en casa y que disfruten mucho el contenido que tengo para ofrecerles. No olviden suscribirse para no perderse nada de lo que viene, y formen parte de esta gran familia que estamos construyendo. Y para los que ya me conocen, un abrazo enorme. Me encanta tenerlos de vuelta. Ustedes son los que hacen que todo esto valga la pena. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Vamos a hablar de esas joyitas cortas, esas series adictivas que te atrapan desde el primer episodio y te dejan con ganas de morirse, pero sin consumir todo tu tiempo libre. ¿Alguna vez te ha pasado que empiezas una serie y de repente ya han pasado 3 días y no has hecho nada morirse? Bueno, estas no son asu. Estas son perfectas para un fin de semana, para esas noches en las que quieres desconectar, o simplemente para darte un buen atraco superíndice 3N sin sentirte culpable. Prepárense para apuntar nombres, porque les traigo una lista de 9 series turcas cortas que en mi humilde opinión superíndice 3N, son absolutamente imperdibles. Son series que te hacen reír, llorar, suspirar y sobre todo, te mantienen enganchado de principio a fin. Y lo mejor de todo es que disponibles en Spawn más menos all. Asu que olvídense de los subtítulos y prepárense para disfrutar al máximo. Antes de empezar con el listado, quiero invitarlos a que dejen su like si les gusta este tipo de contenido, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón superíndice 3N y me animarán a seguir creando contenido como este. Y ahora vamos a empezar. La primera serie que les quiero recomendar se llama Ethos, o Bir Başkadır en su idioma original. Esta serie de Netflix es, sin duda, una de las más impactantes que he visto en los últimos tiempos. Nos presenta un retrato profundo y complejo de la sociedad turca moderna, a través copyright de las historias de un grupo de personajes muy diferentes entre pero cuyas vidas terminan entrelazándose de formas inesperadas. Tenemos a Merim, una mujer de limpieza religiosa y conservadora, a Peri, una superíndice 3 loga secular y occidentalizada, y a un grupo de personas que representan la diversidad cultural y social de Estambul. La serie explora temas como la religión superíndice 3N, la política, la identidad, la salud mental y las diferencias de clase, todo ello con una sensibilidad y una inteligencia admirables. No es una serie fácil de ver, porque te enfrenta a realidades duras y te hace cuestionar tus propias creencias, pero es una serie que te deja pensando mucho después copyright de que terminas de verla. Tiene solo 8 episodios, asu que es perfecta para un maratón superíndice 3N de fin de semana. La segunda serie que les traigo es Immortals, o Yağmacılar. Si les gustan las historias de vampiros con un toque turco, esta es para ustedes. La serie se centra en Mia, una joven vampira que busca vengarse del vampiro que la transformó superíndice 3. En su camino se cruzaron con otros vampiros, humanos y seres sobrenaturales, y tendrá que luchar por sobrevivir en un mundo lleno de peligros y secretos. Immortals tiene una copyright tica oscura y geu superíndice 3 tica que la hace muy atractiva, y las escenas de acción superíndice 3N son bastante buenas. Además, la historia es interesante y te mantiene enganchado hasta el final. También Copyright N tiene solo 8 episodios y la pueden encontrar en Netflix. Continuamos con The Protector o Hakan, Muafiz. Esta es otra serie de Netflix que combina elementos de fantasía, acción superíndice 3N y drama. La historia sigue a Hakan, un joven vendedor ambulante que descubre que es el último protector de Estambul, un guerrero legendario encargado de proteger la ciudad de las fuerzas oscuras. Hakan tendrá que aprender a usar sus poderes y a luchar contra los inmortales, unos seres malvados que amenazan con destruir la ciudad. The Protector tiene una trama emocionante, unos efectos especiales decentes y unos personajes carismáticos. Es una serie muy entretenida y fácil de ver, ideal para pasar un buen rato. Aunque tiene 4 temporadas, las primeras son muy cortas y adictivas. La siguiente en la lista es Fi. Esta serie es un drama psicólogo superíndice 3 jico que te atrapa desde el primer momento. Can Mañay es un famoso superíndice 3 logo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A partir de ahí hará todo lo posible para acercarse a ella, manipulando a todos los que le rodean y desatando una serie de consecuencias devastadoras.
Fi es una serie intensa con actuaciones impecables y una trama que te mantiene en vilo constantemente. Explora temas como la obsesión superíndice 3N, la ambición superíndice 3N, el poder y la manipulación superíndice 3N, y te hace reflexionar sobre los límites de la moralidad. Tiene 2 temporadas Fi y U con diéresis y ambas cortas y muy adictivas. Si lo que buscan es algo muy ligero y divertido, les recomiendo Love 101 o Aik 101. Esta serie juvenil de Netflix nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para evitar que su profesora favorita sea transferida. Para ello, deciden emparejarla con un joven profesor de deportes. Love 101 es una serie dulce, divertida y llena de encanto. Los personajes son más menos hables y la historia es muy entretenida. Además, la serie tiene un mensaje positivo sobre la amistad, el amor y la importancia de creer en uno mismo. Tiene 2 temporadas y es perfecta para ver con amigos o en familia. Ahora, si quieren algo con mucho drama y pasión superíndice 3N, no se pueden perder Intersection o Kaupru. Esta serie sigue la vida de 2 hombres, Aline Hat Karasu y Umut Uzer, cuyas vidas se cruzan cuando se enamoran de la misma mujer, Nazilmaz. Aline Hat es un rico empresario y piloto de carreras, mientras que Umut es un joven idealista que lucha por sus sueños más menos. Naz es una pediatra compasiva y decidida. Intersection es una serie llena de giros inesperados, secretos y traiciones. Los personajes son complejos y las actuaciones son muy buenas. Es una serie que te engancha desde el principio y te hace sufrir con los personajes. Aunque tiene 3 temporadas, la primera es la corta y la que recomiendo. Para los amantes del misterio y el suspense, les recomiendo Deep. Sair es un terapeuta que ayuda a personas con tendencias suicidas. Undua conoce a Vilge, una mujer misteriosa que guarda un oscuro secreto. Sair se siente atraído por Vilge y decide ayudarla a resolver sus problemas, pero pronto se da cuenta de que estuvo metido en algo mucho grande y peligroso de lo que imaginaba. Deep es una serie intensa con una atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y una trama que te mantiene en suspense constante. Los personajes son complejos y las actuaciones son excelentes. Tiene solo 8 episodios y te dejará sin aliento. Otra serie que les recomiendo es Persona. Esta miniserie es un thriller psicológico superíndice 3 gico con toques de humor negro. Aga Beyoglu es un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. Al principio Aga estuvo devastado por la noticia, pero luego decide aprovechar su enfermedad para cometer un crimen que ha estado planeando durante aún más menos. Persona es una serie original, con una trama ingeniosa y unas actuaciones impecables. Alok Bilginer, el actor que interpreta a Aga, ganó superíndice 3 un premio Emmy por su actuación superíndice 3N en esta serie. Tiene solo 12 episodios y es una joya que no se pueden perder. Y por último, pero no menos importante, les recomiendo 50M2. Esta serie de acción superíndice 3N y comedia sigue a Gulge, un sicario que huye de sus perseguidores y se esconde en un barrio humilde de Estambul. Ayu se hace pasar por el hijo de un sastre fallecido y comienza una nueva vida. 50M2 es una serie entretenida, con escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas y momentos CU superíndice 3 micos muy divertidos. Los personajes son carismáticos y la historia es original. Tiene una temporada y es perfecta para desconectar y pasar un buen rato. Bueno, esa ha sido mi lista de 9 series turcas cortas y adictivas que no se pueden perder. Espero que les haya gustado y que encuentren alguna que les llame la atención superíndice 3N. Todas estas series las pueden encontrar en plataformas de streaming como Netflix o en algunas páginas web. Les dejo algunos enlaces en la descripción superíndice 3N del vídeo para que puedan acceder a ellas fácilmente. En resumen, hemos explorado un mundo de dramas intensos como Ethos y Fi, nos hemos adentrado en el copyright nero de Fantasua con Immortals y de Protector, hemos reído y llorado con Love 101 y Intersection y hemos disfrutado del misterio y el suspense con Deep, Persona y 50M2. Todas estas series ofrecen una ventana a la cultura turca, pero también copyright N nos hablan de temas universales como el amor, la copyright Dida, la ambición superíndice 3N y la redención superíndice 3N. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les sea útil para encontrar su superíndice 3 Sima serie favorita. ¿Han visto alguna de estas series? ¿CUL es su favorita?
¿Conocen alguna otra serie turca corta que me recomienden? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber su opinión superíndice 3n. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse nada de lo que viene. Activen la campanita para que les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día.